Continuamos con La Noche. Continuamos en La Noche. Hugo Chávez acostumbró a sus seguidores a amplias victorias contra quienes se le opusieron en 14 años de gobierno en Venezuela. Por primera vez, con Nicolás Maduro a la cabeza, el chavismo encontró en Enrique Capriles un contendor que estrechó el margen entre el oficialismo y la oposición. Los reclamos en las filas rojas no se han hecho esperar. Nicolás Maduro iniciará el primer gobierno del chavismo sin Hugo Chávez en medio de una tensa crisis política en Venezuela. El descontento de un sector de la población por los resultados del 14 de abril se tradujo en protestas callejeras y un sonoro cacerolazo. En medio de las manifestaciones, Maduro recibió la credencial que certifica su pírrico triunfo electoral y que le señala la ruta a la posesión este viernes y a un gobierno de una Venezuela en medio de la revaluación del bolívar, la inflación, que en los últimos 12 meses registra el 22%, y todo esto sin hablar del desabastecimiento de productos esenciales en la canasta de los venezolanos, como la harina, los huevos y la leche. Maduro no solo tendrá que afrontar desafíos económicos, sus resultados electorales están lejos de la costumbre chavista, que en 14 años de gobierno derrotó a sus opositores con holgada diferencia, uno tras otro, cada vez que se midió en las urnas. Un hecho que ha generado reclamo al interior de las filas rojas, como lo expresó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Profunda autocrítica nos obligan estos resultados. Es contradictorio que sectores del pueblo pobre voten por sus explotadores de siempre. Y hubo compañeros que nos abrazaban y nos tenían el dedo con la marca de la lealtad a Hugo Chávez. No lo tenían y algunos lloraron abrazándonos. Nos dijeron, nos confiamos, creíamos que ya la victoria estaba consolidada ampliamente. Ya en cifras maduras, el chavismo perdió 685.794 votos entre las elecciones del pasado 7 de octubre y las del 14 de abril. Pasó de 8.191.132 votos en octubre a 7.505.338 el pasado domingo. Hugo Chávez en su última campaña obtuvo el 55% de los votos, mientras que su hijo, Nicolás Maduro, obtuvo el 50.66% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral venezolano. Hay guardián en la heredad, dice el viejo refrán, sobre el buen hijo que protege los bienes de su padre. ¿Creerán hoy los chavistas en ese adagio popular? Nicolás Maduro tendrá que demostrarlo en los próximos 6 años si es que logra desinflar el descontento popular por su elección. Seguimos conversando en Washington con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cairo Institute. ¿Cree usted que Nicolás Maduro siente que le falló al fallecido presidente Hugo Chávez al no ganar por un amplio margen? No sé lo que Nicolás Maduro sentirá. Lo que sí me queda claro es que el principal reto al liderazgo de Nicolás Maduro no necesariamente viene por parte de la oposición, a la cual afortunadamente para él la tiene controlada, tiene más o menos el control de las Fuerzas Armadas que garantizan que haya represión en caso de que la oposición monte protestas significativas a lo largo del país, la amenaza siempre de violencia que está muy presente, como hemos visto en las últimas horas, hacia la oposición, y bueno, el reconocimiento internacional principalmente de gobiernos latinoamericanos. Así que en ese flanco Nicolás Maduro está más o menos seguro, ¿verdad? Donde tiene su principal reto es dentro del mismo chavismo. Ya vimos las declaraciones del mismo Diosdado Cabello, donde de manera muy velada hace una crítica hacia Maduro. Maduro resultó ser un candidato mucho peor, de las peores pesadillas posibles dentro del chavismo, y esto va a hacer de que este nido de alacranes que hasta ahora ha estado unido alrededor de la figura que fue dejada por Hugo Chávez, empiece a despertarse, y vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses más cuestionamientos dentro del mismo chavismo hacia la figura de Nicolás Maduro, y conforme la situación económica se deteriore aún más, que no hemos hablado todavía de la economía, conforme la situación económica se deteriore aún más, porque se va a deteriorar, esto va a volverse una presión enorme sobre la figura del presidente electo venezolano.
Señor Roger Santo Domingo, sus más cercanos, incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llama a la autocrítica, a una reflexión en el interior del chavismo. ¿Esto también, cree usted, obligó a esta acelerada, esta precipitada proclamación en el Consejo Nacional Electoral, donde por primera vez además fueron invitados medios internacionales? Sin duda que la aceleración en este proceso tiene que ver con lo que decía el colega antes, o sea, la necesidad del reconocimiento internacional lo antes posible y que las Fuerzas Armadas tuvieran que decidir también cuanto antes su posición. Porque, a ver, la división dentro del chavismo es antigua. Hugo Chávez gobernaba utilizando la división de sus grupos y los mantenía divididos para manejarlos. El hecho de que escogiera a Maduro, porque ciertamente había varias razones, y eso lo explico también en el libro, para ganar su confianza y para ser el vehículo de su proyecto, alienó y generó grandes controversias dentro del chavismo. Sin embargo, estos, por sobrevivir juntos, tuvieron que soportarlo. Pero contaban con que Maduro ejerciese un trabajo de liderazgo, de construcción de su propio liderazgo y de su carisma, de manera que pudiera resistir la herencia del presidente Hugo Chávez. Eso no ocurrió. No tiene las características de un líder que puede arrastrar votos necesarios para una política como la que maneja el chavismo. Y eso les hace decir, bueno, esto es un problema para nosotros. Empieza realmente a reavivarse las intrigas internas. Yo quisiera recapitular un poco lo que había dicho antes sobre el Capriles, porque si bien creo honestamente que ha hecho un enorme esfuerzo y un gran trabajo, aún siento que es un poco tímido en una parte, lo cual le hace perder quizá ese apoyo o esa indecisión, en todo caso, de las Fuerzas Armadas y del sector internacional. Y es que él actúa o habla muy incondicional, o de una manera muy condicional, quise decir. Cuando él dice, sí, al contar los votos, yo resulto ser el ganador, entonces debe haber, o Maduro es el ganador, yo reconozco. Él tiene que tener la certeza de que con todos esos fraudes que ha denunciado, él tiene más votos y hacerlo saber. Esa cautela excesiva puede ser problemática para movilizar a la comunidad internacional, que es en este momento uno de los frentes donde la oposición venezolana debe y necesita trabajar. Señor Santo Domingo, pero dentro de esta timidez que usted plantea, ¿cree que fue un error retirar la marcha de este miércoles como lo decidió hoy Capriles? Creo que fue una decisión muy responsable y cautelosa que le sacó un poco el juego al chavismo, que ya esperaban que estos iban a agarrar el pañuelo de la confrontación. Realmente es muy fácil mandar a otros a la guerra y a morir. Me parece que lo que hizo él fue muy responsable, pero su discurso le faltó menos cautela. Creo que debe decir con toda seguridad lo que él sabe, lo que es su cuenta de votos. Decir, yo gané por tanto. Yo gané en tal proporción y si no se hubiese ocurrido este fraude, no estaríamos en esta situación. Embajador Entonces, esa Coches, situación, sí, él a lo mejor por exceso de cautela no lo está diciendo. Embajador Coches, ¿usted qué cree? ¿Debió haber salido la oposición a las calles mañana o recogerse como lo pronunció hoy Capriles? No, yo comparto la opinión del amigo Santo Domingo. Creo que la actitud de Capriles y del comando Simón Bolívar ha sido muy responsable. Caer en la violencia frente a los que tienen las armas, tienen la impunidad para hacer lo que les da la gana, a pesar de que hay una prohibición de portar armas, los encapuchados, los motorizados, las milicias bolivarianas, los rojos, rojitos, hacen lo que les da la gana. Era irresponsable mandar a la gente a las calles. Y él ha dicho que él va a ganar por la vía pacífica. Yo no comparto un poco lo que ha dicho el amigo Santo Domingo, porque creo que Capriles sí ha demostrado que ganó las elecciones. Sí ha demostrado que a pesar de los fraudes, él ganó las elecciones. Mi estimación es que sin fraude, él ganó por casi 300 o 400 mil votos, porque todavía no se han contado los votos emitidos en el exterior. Si no hubiese sido por eso y por los tantos fraudes, Capriles hubiese ganado por 1 millón, 1,5 millones.
Señor Juan Carlos Hidalgo, quiero preguntarle también en Washington, ahora sí por lo que está ocurriendo en la comunidad internacional, y es que los países tenían tres opciones: felicitar a Maduro, guardar silencio y esperar el reconteo de los votos, o sencillamente pedir el reconteo y asegurar que no reconocerían al próximo presidente electo hasta que se hiciera la auditoría. Algunos países tardaron más, los países más amigos de Venezuela salieron de inmediato a felicitarlo, pero como usted lo decía, ya prácticamente toda la región ha salido a felicitarlo. Estados Unidos solamente y algunos países como Paraguay han pedido que debe hacerse el reconteo. ¿Cómo se interpreta esto? Sabíamos que países como Argentina, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua iban a salir de inmediato a felicitar a Nicolás Maduro. Incluso vimos a Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente cubano, mandando un tuit diciendo que de temprano sabíamos el resultado, de una manera muy curiosa, ¿verdad? Pero uno esperaría una posición un poco más responsable de democracias maduras latinoamericanas, de Sebastián Piñera, de Santos en Colombia, de Laura Chinchilla en Costa Rica, de México. Uno esperaría una posición por lo menos cauta, por lo menos de guardarse el reconocimiento al triunfo de Maduro, al supuesto triunfo de Maduro, hasta que se despejaran los nublados del día, como hicimos en Costa Rica. Sin embargo, eso no ocurrió, casi que de manera unánime, con la sola excepción de Paraguay, vimos que salieron a correr a felicitar a Nicolás Maduro. En particular, duele la actitud de Brasil. Uno sigue esperando que Brasil, siendo la potencia latinoamericana, tenga un papel más constructivo, más responsable en el concierto de naciones latinoamericanas. Estoy seguro que si Brasil hubiese tomado una actitud un poco más crítica al proceso, otros países latinoamericanos hubieran guardado su felicitación a Maduro. Sin embargo, vemos que Brasil continúa jugando el mismo papel que jugó durante Lula, que es de porrista del régimen chavista en Venezuela. De tal manera que a Washington no le quedó otra que ser el único país casi en las Américas, junto con Paraguay y Canadá, en salir a pedir un recuento. Sí. Es una lástima porque eso mucha gente ha dicho, bueno, el hecho de que Washington salga a decir eso es contraproducente porque más bien va a endurecer la posición de Caracas. Bueno, pero lamentablemente si no lo hace Washington, nadie lo hubiera hecho en las Américas, y eso es lo lamentable, lo triste y lo vergonzoso de la situación de la política exterior en América Latina en este momento. Señor Hidalgo, Estados Unidos es una potencia y tiene cómo salir a defender un argumento de estos. ¿Los otros países de la región tienen miedo? Bueno, hay una combinación de miedo, hay una combinación de cobardía, hay una combinación de simplemente de compadrazgo y de complicidad. Sabemos que hay regímenes que son compadres y cómplices de Caracas, otros están en la planilla de Caracas, otros simplemente le tienen miedo y otros simplemente no tienen el valor para quedar solos en el concierto de naciones latinoamericanas como los únicos que se plantan a este tipo de fraudes. Por eso, nuevamente, yo esperaría que gobiernos responsables como el de Santos, como el de Piñera, Chinchilla, Peña Nieto, que están tratando de formar un bloque de naciones, la Alianza del Pacífico, de democracias que apuestan al libre mercado, a los principios democráticos, bueno, que se trataran de despegar un poco del fraude y el abuso de poder que está ocurriendo en las naciones del ALBA. Sin embargo, vemos que a la hora de la hora son los principales porristas de este tipo de abusos que ocurren en Venezuela. Y mis disculpas como costarricense y como latinoamericano a mis amigos venezolanos y al pueblo venezolano, porque en la lucha por la libertad y la lucha por la democracia en su país han quedado completamente solos. Los latinoamericanos los hemos abandonado, por lo menos a nivel de gobiernos. Señor Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cairo Institute, gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Buenas noches. Ustedes, nuestros televidentes, sigan opinando a nuestras cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La pregunta de hoy: ¿cuál cree usted que es la salida a la crisis política que enfrenta Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales? Leemos mensajes. John Rodríguez dice: en Venezuela las elecciones solo son un sofisma de distracción, ahora hay un poder de facto, una dictadura, gobierno ilegítimo. Nos escribe otro tuitero, Juan Pablo Vivero: lo más lógico es que se cuenten los votos y así despejar de una vez por todas el manto de dudas. Le haría bien a Venezuela. También escribe a @segurizati_ntn24 Nación Activa y dice: fácil que OEA deje de adornar y ejerza el control de verdad en toda América. Ser secretario no es solo simpatizar
y legitimar. Vamos a la pausa y al regreso conversaremos con el ex embajador Koches y también con nuestro invitado Roger Santo Domingo sobre este aparente abandono de la comunidad internacional al pedido de reconteo de votos de la oposición venezolana. Ya regresamos con La Noche.